Bien, nuevamente tengan muy buenas tardes, chicos y chicas de primeros años técnicos. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura de este día. Ahora ha sido un día diferente a los demás, ¿verdad? Porque no han tenido muchas clases, solamente las primeras y la última, porque tuvimos la actividad del conversatorio del que hemos estado hablando o del que habíamos estado hablando prácticamente desde la primera semana que empezamos el periodo. Y bueno, les agradezco porque la mayoría de ustedes se conectó. Yo estuve pendiente de quienes se habían conectado a la actividad y de hecho fue la gran mayoría, a excepción de uno o dos estudiantes. Y luego pues también agradezco a quienes se tomaron el tiempo de participar. Yo les había pedido de favor que nos ayudaran para que la actividad pues, fuese un éxito y la verdad es que creo que estuvo bastante bien. Espero que les haya gustado la puesta en escena, la presentación. En lo personal a mí me gustó mucho y lo que yo decía en mi aporte al final de la actividad, no es igual el haberla leído o el solamente leerla del PDF o del documento que teníamos a poder observar ya la puesta en escena de los actores, ¿verdad? Entonces, agradezco a quienes participaron, a Nelis, me parece que Evelyn también, Diego, a Emilia, creo que fueron ellos cuatro, no tengo el nombre aquí específico, pero sí en la sala de maestros tengo anotado quiénes de estas o de las secciones participaron, así que les agradezco mucho por los aportes excelentes que realizaron. El día de hoy vamos a finalizar el tema que ya habíamos comenzado la clase anterior, así que prácticamente la agenda, pues usted no la va a copiar quizás en este momento, pero sí anote la fecha. Escriba la fecha, hoy estamos lunes 28 de junio, ya el mes se nos está terminando prácticamente. Y lo que vamos a hacer según nuestra agenda, primero vamos a recordar cuál es el tema que ya habíamos comenzado la clase anterior, que no logramos finalizar, pero que hoy vamos a terminar. Luego pasamos a la reflexión, luego la lectura mecánica, que será de Frankenstein. Vamos a leer otro fragmentito de Frankenstein. La clase anterior ya comenzamos con la lectura de esta obra. Obviamente la lectura mecánica es nada más tomar una base, ¿verdad? Un elemento representativo. Yo sé que ustedes ya están casi que finalizando la obra, esperaría yo que así sea. Recuerden que mañana tenemos la evaluación y la evaluación el día de mañana va a ser en la plataforma, va a ser en la plataforma del colegio y van a ser preguntas de contestar, es decir, en las que ustedes van a redactar sus respuestas, no van a ser con las opciones de respuesta, o sea, de opción múltiple, sino que usted tendrá que redactar las respuestas a las preguntas que yo le voy a plantear. Mañana, si vienen a clase, o sea, los que asistan de manera presencial, pues iremos al centro de cómputo para que usted pueda realizar la evaluación. Y los que se quedan en casa, pues a la hora de la clase, que mañana es de 12 a 1, se conectan a la plataforma, buscan la evaluación e ingresan a realizarla. Tendremos la hora clase para resolverla, o sea, justo de 12 a 1. Esperaría yo que todos se conecten de manera puntual porque a veces el problema es que se conectan tarde y después están afligidos que el tiempo no les ha alcanzado cuando en realidad no es porque sean demasiadas preguntas o porque sea imposible de resolver, sino que más bien porque no nos conectamos a la hora que era. Luego, bueno, el desarrollo del contenido que lo vamos a terminar y el espacio para preguntas y respuestas. Recuerden que si usted tuviera alguna duda en el transcurso del desarrollo de la clase, pues también puede preguntar sin ningún problema. El contenido entonces, contexto del romanticismo, este no es necesario que usted lo copie otra vez. Recuerde que ya lo tiene anotado, es más, solamente revise o corrobore en su cuaderno que ya lo tiene anotado. Si alguien, por casualidad del destino, no tuviera este tema, entonces lo anota, pero si ya lo tiene, solo coloque continuación y ya vas a ver que vamos a seguir hablando del contexto. ¿Qué del contexto del romanticismo íbamos o vamos a abarcar en este tema? El legado de la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Que recordamos que la clase anterior empezamos a hablar, leímos del libro 2 páginas y cubrimos la Ilustración y cubrimos la Revolución Francesa.
Eso significa que vamos a hacer un pequeño repaso rapidito y luego entramos de lleno a la revolución industrial y espero que el día de hoy sí podamos ver el video que se acuerdan en la clase anterior no pudimos observar ni escuchar porque tuvimos problemas con el internet, así que espero que hoy todo marche bien y que sí podamos, digamos que cerrar este contenido con ese video. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el indicador de logro? Que usted sea capaz o que ustedes sean capaces de responder a preguntas, es decir, que conozcan, que en su mente tengan claro algunos elementos y quizás no es, como yo les decía la vez pasada, que seamos expertos en causas, consecuencias, fechas, personajes y todo lo demás de estos sucesos históricos, sino que es más bien reconocer cuál fue el impacto que pudo generar y cómo es que esto repercute para el surgimiento y el desarrollo del romanticismo. Así que ustedes puedan conocer y puedan saber acerca de la Ilustración, acerca de la Revolución Francesa y acerca de la Revolución Industrial. Y luego la reflexión, esta sí es una reflexión diferente, así que sí la va a anotar. La semana pasada estuvimos hablando de las reflexiones sobre los padres, ¿se acuerdan? Pues esta semana vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional, que nosotros muchas veces hablamos de ser inteligentes y nos enfocamos en la parte de que yo soy bueno para matemática, lengua, física, sociales, etcétera, pero también la inteligencia emocional es importante. Entonces la frase de hoy dice, cuanto más abiertos estemos hacia nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Es una frase de Daniel Goleman y tiene que ver con, obviamente, el reconocimiento y el manejo de los sentimientos y de las emociones. ¿Alguien puede decirme o puede compartir con nosotros cómo entiende esta frase? Ya sea que active su micrófono y nos diga qué entiende o qué reflexiona, o que escriban en el chat lo que consideren. Vamos a ver si alguien se anima. Está fácil, fíjense, hoy no está muy complicada. Cuanto más abiertos estemos hacia nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. ¿Cómo es que se puede hacer eso? ¿Cómo es que podemos nosotros leer los sentimientos de los demás? ¿Qué querrá decir con esto esta frase de Goleman? Al expresarnos. Al expresarnos. Ajá. Muy bien, vaya. Esa es una manera. Me parece bien, Evelyn. Gracias por tu aporte. Cuando nosotros reconocemos nuestros sentimientos y nuestras emociones y los expresamos para con los demás, estamos contribuyendo, en primer lugar, a reconocer lo que yo siento y, en segundo lugar, contribuyo a que los demás también se den cuenta o recapaciten de la forma o de la manera en la que yo me puedo sentir. Muy bien, Evelyn. ¿Alguien más que dé su aporte acerca de la frase, de la reflexión? ¿Cómo puede usted estar abierto a sus sentimientos? Si yo les preguntara, vamos a hacernos un autoexamen ahorita, ¿usted considera que usted está abierto hacia sus propios sentimientos? ¿Sabe cómo se siente en este momento? ¿Reconoce cuando está feliz, cuando está enojado, cuando está preocupado? ¿O puede usted leer los sentimientos de los demás? Alguien podría decirme, sí, yo estoy seguro que sí, yo me conozco y yo sé cómo me siento en cada uno de los momentos de mi día, por ejemplo. Pero alguien puede decirme, no, fíjese que a mí me cuesta. O si yo les pregunto cómo están, alguien puede decirme, ay, es que no sé. Bien, dice uno, bien. Pero ese bien no parece que estemos bien. Entonces, prácticamente la reflexión está orientada a la inteligencia emocional. Toda la semana vamos a hablar de eso en las clases que tengamos. Así que reconozca usted, sea capaz de abrirse a sus sentimientos, de saber qué siente. No se cierre, no ponga barreras, no se limite en cuanto a aparentar lo que quizá no podemos sentir o lo que no sentimos en un momento. Y eso nos va a ayudar también a ser empáticos y a comprender a los demás. Como decía Evelyn, a veces es necesario que nos expresemos, que digamos, que contemos. Si yo no le quiero contar a todos, no me voy a parar enfrente del salón a decirles, pero si tengo, por ejemplo, algún amigo, alguna amiga o mis familiares, mamá, papá, y yo les puedo expresar, les puedo contar, eso obviamente ayudará a que en algún momento ellos me puedan ayudar, ¿verdad? Y me puedan dar algún consejo, alguna ayuda, alguna palabra de aliento. Así que
Ojo con las emociones, ojo con los sentimientos, porque al final los seres humanos también estamos rodeados de eso. Y de hecho, este tema de los sentimientos está bien relacionado con la parte del romanticismo. Y ahora se van a fijar a medida que avancemos en este tema, ¿por qué? Ahora vamos con la lectura mecánica. La lectura mecánica la vamos a hacer de Frankenstein. La vez anterior me ayudó a leer William del primero E, así que hoy va a leer alguien de primero F. No recuerdo si fue William o si fue Diego, porque tengo registrados que los dos leyeron. Entonces, la idea es que alguien que no sea ellos dos, ni William ni Diego, porque son los últimos que tengo registrados aquí anotaditos en mi listado, me ayude a leer. No sé si alguien se anima a leer de manera voluntaria sin que yo elija por la lista hoy. Solo es leer cabal desde donde está la primera palabrita María hasta el final, ¿verdad? Que en este caso coincide justo el párrafo. ¿Alguien Yo se... sí, ¿no? Vaya, perfecto, hija. Muchas gracias. Adelante, Roxana. Saciaré mi ardiente curiosidad viendo una parte del mundo jamás hasta ahora visitada y pisaré una tierra donde nunca antes ha dejado su huella el hombre. Estos son mis señuelos y son suficientes para vencer todo temor al peligro o a la muerte e inducirme a emprender este laborioso viaje con el placer que siente un niño cuando se embarca en un bote con sus compañeros de vacaciones para explorar su río natal. Pero suponiendo que todas estas conjeturas fueran falsas, no puedes negar el inestimable bien que podré transmitir a toda la humanidad, hasta su última generación, al descubrir cerca del polo una ruta hacia aquellos países a los que actualmente se tardan muchos meses en llegar, o al desvelar el secreto del imán, para lo cual, caso de que esto sea posible, solo se necesita de una empresa como la mía. Estos pensamientos han disipado la agitación con la que empecé mi carta y siento arder mi corazón con un entusiasmo que me transporta. Nada hay que tranquilice tanto la mente como un propósito claro, una meta en la cual el alma pueda fiar su aliento intelectual. Esta expedición ha sido el sueño predilecto de mis años jóvenes. Apasionadamente he leído los relatos de los diversos viajes que se han hecho con el propósito de llegar al Océano Pacífico Norte, a través de los mares que rodean el polo. Quizás recuerdes que la totalidad de la biblioteca de nuestro buen tío Tomás se reducía a una historia de todos los viajes realizados con fines exploradores. Mi educación estuvo un poco descuidada, pero fui un lector empedernido. Estudiaba estos volúmenes día y noche, y al familiarizarme con ellos, aumentaba el pesar que sentí cuando de niño supe que la última voluntad de mi padre en su lecho de muerte prohibía a mi tío que me permitiera seguir la vida de marino. Muy bien, perfecto, Roxana. Muchísimas gracias por ayudarme. Yo sé que esta parte, pues que es el inicio de la obra, ya todo el mundo la leyó, pero es importante que nos demos cuenta que en estas cartas que Robert Walton estaba escribiendo a su hermana, está contándole sobre la expedición que ha emprendido, sobre dónde va, cuál es el objetivo. De hecho, justo en lo que acaba de leer Roxana, está dejando bien claro qué es lo que pretende. Y si nos vamos a la parte ¿qué? De la parte buena de la historia, según lo que acabamos de leer, es que él tiene un objetivo positivo para la humanidad, porque él está diciendo que va a transmitir un conocimiento, que va a transmitir información, que va a dar a conocer nuevas rutas, nuevas áreas reconocidas de la ciencia, desvelar secretos y hacer que la gente pueda, digamos que conocer cosas que desconocía. De hecho, esta obra Frankenstein también se conoce con el nombre de El moderno Prometeo. Si ustedes recuerdan, cuando leímos Prometeo encadenado, pues identificamos o nos damos cuenta que él intentó ayudar a los mortales, ayudar a los humanos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el objetivo de Walton era positivo, era
poder contribuir con su saber, con su conocimiento y con todo lo que él quería aprender, porque allá leímos que le gustaba leer mucho, pues de alguna manera ayudar a la sociedad o ayudar a las personas, obviamente también interesadas en estos temas. Vamos a ver, Emilia. Sí, yo pienso que cuando dicen moderno Prometeo es porque Prometeo robó el fuego, ¿verdad? Y Frankenstein, claramente, cuando lee el libro, el monstruo no se llama Frankenstein, sino que el monstruo no tiene nombre. Frankenstein es el quien lo creó. Exacto. Pero Frankenstein es quien tanto busca el conocimiento de cómo es que nosotros somos creados. Entonces hacen esa comparación entre él robó el fuego y él robó el secreto de la vida. Exacto, Emilia. Muy bien, Eso. perfecto. Exacto, esa analogía que tú acabas de hacer es justo el por qué esta obra también se conoce como el moderno Prometeo. Y en realidad, quizá ninguno de los dos, hablando de Prometeo y Frankenstein, tuvieron un objetivo negativo. Ellos no eran malos, o sea, ellos tenían un buen objetivo, una buena meta, pero las cosas no salieron como querían. En el caso de Prometeo, obviamente por los dioses, ¿verdad? Por Zeus, que se disgustó porque el fuego representa el saber, la ciencia y el conocimiento para los mortales. Y en el caso de Frankenstein, que como ya bien lo dice Emilia, muchos hemos estado o muchos estuvieron engañados mucho tiempo creyendo que Frankenstein es el monstruo. Y de hecho hay muchas caricaturas, muchas imágenes, muchos dibujitos que lo relacionan, pero en realidad el monstruo, como decía Emilia, no tiene un nombre. El que se llama o el que es de apellido Frankenstein es el doctor, o sea, la persona, el hombre que crea o que intenta crear vida y que a la hora de la hora sí sale, sí funciona su experimento, pero que pues trajo consecuencias negativas, las cuales ustedes ya saben porque ya han leído o están leyendo la obra. Así que muy bien, Emilia, por el aporte, justo así es. Ahora vámonos al libro de texto. La clase anterior ya leímos las 2 primeras páginas, entonces ahora vamos a centrarnos en la página 140. El tiempo ahora creo que sí nos va a alcanzar porque solo nos falta una página, así que yo espero que el tiempo sí dé para justo terminar con este tema hoy y ya la otra clase empezar con la teoría del romanticismo como tal. Haciendo un repaso así al flash, al súper rápido, la clase anterior empezamos a hablar acerca del contexto del romanticismo y decíamos que hay 3 grandes sucesos o hubo 3 grandes elementos históricos que marcaron el surgimiento y el desarrollo del romanticismo. El primero de ellos fue la Ilustración. De la Ilustración mencionábamos así a manera de paréntesis y a manera de repaso que se da mucho y se especifica en el uso de la razón como base de todo el actuar del ser humano, ¿sí? Se plantea o se piensa que la razón es lo más importante y que para poder razonar de manera adecuada y de manera acertada ante las cosas, se necesita conocer. Entonces, para conocer, ahí tenemos obviamente la lectura, se dio el enciclopedismo, yo les mencionaba, entre más se leía, entre más conocía, entonces más valor tenía la persona, ¿sí? Más valor en el sentido que tenía opiniones acertadas y con fundamento. No es lo mismo decir, yo voy a opinar sobre un tema del que conozco, a decir, bueno, yo voy a opinar de algo que no sé, porque cuando alguien no conoce algo, es normal que mejor se quede calladito y decir, no, mejor yo no digo porque en realidad no conozco, no lo sé. Entonces decíamos que la Ilustración propone o propuso en su momento varias cosas. La primera de ellas era el racionalismo, porque solo era real para ellos lo que se entendía a través de la razón, o sea, el razonamiento, el pensamiento, el decir yo razono y luego actúo, era lo más importante. También proponían la búsqueda de la felicidad mediante la transformación de la naturaleza. En este caso, en este sentido, pues tenían una actitud bastante positiva en el sentido de que ellos buscaban la felicidad, obviamente siempre a través de las decisiones que se tomaban a través de la razón. Se creía en la bondad natural del hombre, o sea, todos somos buenos, todas las mujeres y todos los hombres somos buenos, si somos educados en el camino de la virtud, en el buen camino, entonces todos somos buenos. A menos que nos ocurra alguna experiencia, alguna situación que nos marque de manera negativa nuestra vida y eso nos puede hacer cambiar un poco. Pero el ideal para los ilustrados era
que los hombres o las personas, ¿verdad? Somos buenas por naturaleza. Y la última era la parte del laicismo. El laicismo, ¿se acuerdan que yo les explicaba que es que se desarrolló al margen del cristianismo? Es decir, que no se ajustó o no siguió o no se adaptó a una religión, ni al catolicismo, al cristianismo, independientemente de la creencia de un Dios, ellos se mantuvieron o prefirieron estar al margen. Obviamente el razonamiento en algún momento los pudo llegar a hacer cuestionar quizá la existencia o no de Dios, pero preferían estar al margen de estos temas o de estas temáticas. Luego avanzamos a la parte de la Revolución Francesa. Dijimos que la Revolución Francesa fue un suceso que también marcó, que también estuvo dentro de los años o dentro del siglo en el que se desarrolla el romanticismo. Estamos hablando siglo XVIII, finales del XVIII y siglo XIX. Empieza en 1789, finaliza en 1799 y es un periodo de inestabilidad, ¿sí? Inestabilidad económica, política, social y obviamente eso generó cambios sociales. Estos cambios sociales pues se dieron por la incapacidad de las clases gobernantes que no solventaban los problemas. Luego también teníamos que cobraban muchos impuestos. ¿Se acuerdan que yo les decía que les cobraban demasiados impuestos a los campesinos? O sea, a los que menos tenían, pobrecitos, les seguían cobrando impuestos y quizás exagerados. Luego el empobrecimiento de los trabajadores, trabajaban largas horas, eran quizá explotados, ganaban poco y aún así pagaban impuestos. ¿Quién va a estar feliz o quién va a estar contento en esas condiciones? Y luego, pues la agitación intelectual. Cuando me refiero a agitación intelectual es abra su razonamiento, o sea, abra su mente, abra su cerebro, piense, ¿sí? Razone. Entonces, al razonar, la gente se dio cuenta, bueno, pero estamos mal. Entonces, la ilustración como que alienta, como que hace a la gente pensar, o sea, pensar en el sentido extenso de la palabra. Y esto obviamente generó agitación intelectual que vino a terminar en una revolución. Les mencionaba, y lo último con lo que habíamos terminado la clase anterior, son los ideales o los principios de la Revolución Francesa. ¿Alguien me puede decir cuáles eran esas tres palabritas que yo les mencionaba que fueron las premisas o que fueron los principios de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa? Vamos a ver cuáles eran esas tres palabras. Esas tres palabras que Si no me marcaron. equivoco, eran libertad, igualdad y fraternidad. Exacto, muy bien, Jade. Esas tres palabras, si alguien no las anotó la clase anterior porque quería salir corriendo ya para su casa o desconectarse, entonces anote porque esas no están en el libro. Son los principios de la Revolución Francesa. Libertad, y de hecho cuando escuchamos la palabra libertad y cuando veamos luego las características del romanticismo, se van a dar cuenta que la libertad es una de ellas. Entonces, obviamente, un ideal de la Revolución Francesa fue tomado luego para que se cumpliera o para que se intentara cumplir en el romanticismo. La igualdad, obviamente, pues si estamos hablando que en este momento había desigualdades, ¿verdad? El que más tiene, que bien, que se sigue enriqueciendo y que no pague, mientras el que no tiene, el pobrecito campesino, pues que le vaya mal y que siga pagando impuestos. Esa desigualdad se intentó abolir, por eso es que el principio de la igualdad fue importante, y la fraternidad, pues obviamente estamos hablando de la búsqueda en algún momento de la paz o de la concordia entre las regiones, o entre los pueblos o entre las personas. Entonces ahora nos toca hablar acerca del último suceso, y para eso todo el mundo se va a ir a la página 140, donde vamos a hablar de la revolución industrial. El mismo nombre nos lo dice, creo que al escuchar hablar de revolución industrial a todo el mundo se nos viene a la mente tecnología o avances o industria o máquinas. Entonces, eso prácticamente fue la revolución industrial. Y para eso voy a leer, usted lleve la lectura en su libro y subraye. Entre los siglos XVIII y XIX, ojo, miren los siglos, se mantiene, o sea que Revolución Francesa, Revolución Industrial e Ilustración, estamos hablando de finales del siglo XVIII y siglo XIX. Se desarrolló en Europa y en Estados Unidos el proceso de la revolución industrial, el periodo de cambios socioculturales, económicos y tecnológicos más radical que había sufrido la humanidad. Este proceso se dio en dos momentos, o sea que hay dos etapas en la revolución industrial. La primera se conoce como la primera revolución industrial, que se da de 1750 a 1840,
y la segunda, que se conoce como Segunda Revolución Industrial, que se da entre 1880 a 1914. O sea que ahorita que hablamos de romanticismo y en la otra unidad que hablemos de realismo, vamos a darnos cuenta que la revolución industrial sigue porque fue un periodo bastante extenso. Obviamente los inventos, la gran tecnología, las máquinas y todo eso no se crea de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces media vez alguien agarró idea, yo dice, bueno, voy a hacer esto, a alguien se le ocurre y también esto, también eso. Entonces los inventos empiezan a proliferar, las situaciones empiezan a surgir, los inventos, las máquinas empiezan a desarrollarse y obviamente eso genera cambios en las sociedades. Entonces, aquí hay un esquema, si ustedes se fijan en su libro, hay un esquema donde me presenta o nos presenta los principales hechos económicos y tecnológicos, partiendo de la producción que se incrementa. ¿Producción de qué? Producción de todo, de bienes, de productos, de servicios, y se incrementó o se logró aumentar primero por el desarrollo de la metalurgia y segundo por las innovaciones tecnológicas. No es lo mismo que todo se haga con trabajos manuales, o sea, que yo tengo una empresa en la que tenga 100 personas trabajando, a la producción que se va a dar en un lugar donde tengo 50 trabajando, pero tengo maquinarias, tengo tecnología, que lo que una persona hace en una hora, una máquina en una hora me va a hacer el doble o el triple. Entonces, obviamente estas revoluciones tecnológicas o estas innovaciones como la máquina de la industria textil, estamos hablando de telas, la máquina de vapor, el nacimiento del ferrocarril, fueron un boom. O sea, el decir, híjole, miren esto, lo que no teníamos y ahora sí tenemos, y nos ayuda a aumentar la producción, nos ayuda a aumentar el traslado de productos de un lugar a otro. Entonces, eso obviamente favorece las rutas de transporte, ¿sí? El ferrocarril, imagínense, al tener un ferrocarril, antes quizás andaban, o no, quizás no, estoy segura andaban en animalitos, ¿sí? En caballitos o en alguna carretita por ahí, alada por un caballo, por un burro, qué sé yo. En el caso del ferrocarril era un súper invento en el que se trasladaban muchas cosas y en una menor cantidad de tiempo. Y también en el caso de la industria textil, que estamos hablando de telas, se da mucho la mecanización de las industrias textiles y entonces al final, ¿qué genera esto? El comercio se expande. Entonces, si el comercio se expande, la economía mejora, pero también hay factores negativos. Y algunos factores negativos, quizá el más sobresaliente es que la mano de obra se empieza a desplazar. ¿Por qué? Porque en una empresa prefieren adquirir una máquina que va a producir mucho más y despedir a la mitad de la gente que estaba trabajando. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que despiden? Pues obviamente quedan desempleados, quedan sin ingresos y eso pues tampoco generó consecuencias positivas o no generó situaciones positivas para la gente que se vio afectada. Para las empresas probablemente sí, ¿verdad? Obviamente al tener ya recursos tecnológicos, innovación, producción ya a gran escala o producción en masa, a ellos les generaba beneficio. Entonces, en el plano socioeconómico, la incipiente revolución trajo consigo importantes transformaciones en la organización de la sociedad, la producción y la distribución de las riquezas, con sus repercusiones en la forma en que cada persona veía la vida. Ahora, vean las consecuencias, que es lo que nos plantea el libro. Señor, ¿por qué nos dicen las consecuencias y no las causas? Porque acuérdense que lo que estamos viendo es el contexto. Entonces, al ver el contexto, tenemos que saber qué fueron aquellos factores que ayudan a que el romanticismo surja o a que el romanticismo tenga las características que tiene. Entonces, en este caso, lastimosamente son las cosas negativas o las consecuencias que generó la revolución industrial. Eso sumado a la revolución francesa y eso sumado a la ilustración. La reorganización de la sociedad. La reorganización, o sea que la revolución industrial hace que la sociedad se reorganice. La crisis llega a la monarquía. La burguesía se establece como una clase social más poderosa. O sea que en este sentido quiere decir que las monarquías empiezan a sufrir golpes porque ya el poder quizás central ya no está tanto en ellos como antes, sí, cuando había una monarquía absoluta, ¿verdad? La burguesía, aquellos comerciantes que empiezan ya a tener sus maquinarias, sus empresitas, sus cosas, obviamente se vienen a la cabeza y se vuelven poderosos. Y ellos empiezan a ver de qué manera podían emplear o ayudar a otras personas, pero obviamente buscaban el beneficio de ellos mismos. Tristemente buscaban el beneficio de los mismos burgueses. El trabajo industrial.
¿Qué pasa con el trabajo industrial? Crea en los obreros la sensación de despersonalización y agudiza el deseo de respeto a su individualidad. O sea que yo vengo y le digo, vaya, aquí vamos a trabajar en esta maquila, hijito, aquí está la máquina que usted va a usar, va a pasar todo el día aquí produciéndome camisas, qué sé yo, con esta máquina usted va a producir camisas, las va a armar y las va a hacer. Solo va a tener 5 minutos para ir al baño en la mañana, media hora de almuerzo y 5 minutos para ir al baño en la tarde, hasta ahí. Entonces, obviamente, ¿qué empleado, qué obrero se va a sentir satisfecho con esas condiciones? Creería yo que ninguno. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que empieza a generarse la despersonalización porque los veían como máquinas también, ya no como seres humanos con derechos o reivindicar, mire, usted está haciendo esto, le voy a pagar tanto acorde a su esfuerzo, a su labor. No, eran vistos como una maquinaria más. Y la última, la situación de pobreza. ¿Pobreza en qué sentido? Genera descontento y motiva procesos revolucionarios en todo el continente europeo. ¿Por qué pobreza? ¿Alguien me puede decir por qué la revolución industrial aumenta la pobreza? Ya lo mencioné, pero quiero ver si me pusieron atención. Tal vez porque como implementaron máquinas, despidieron a más gente, creo. Entonces, no tener trabajo, tal vez. Exacto. Ajá. Perfectamente, esa es la respuesta, Emilia, esa es la respuesta más acertada, porque acuérdense que lo que yo les decía, si en una empresa habían 100 personas trabajando, pero me favorece más una máquina y tengo menos empleados, vaya, se me va a la mitad, los despido y ya estuvo. Pero ¿qué pasa con esa gente que queda desempleada? Si no tiene trabajo y no tiene ingresos, pues cae en la pobreza. O también a veces podemos mencionar que la revolución industrial también generó la migración de los campos a las ciudades, porque muchas personas que estaban en el campo en situación de pobreza dijeron, voy a ir a ver si en la ciudad consigo un trabajito o logro ganar algo con estas nuevas empresas que están surgiendo. Pero quizás sí lo lograron, obviamente en condiciones que no fueron las mejores, ¿verdad? Que no fueron las más favorables para ellos. Entonces, chicos, en conclusión, el contexto del romanticismo abarca o retomó, o tenemos que mencionar estos 3 grandes sucesos. Ya dijimos la Revolución Francesa, que tuvo más, o que se dio más en el plano político, ¿verdad? La parte del legado de la Ilustración, que se da bastante en la parte cultural, en la parte intelectual, en la parte social, y la Revolución Industrial, que tiene que ver o que afecta la parte social y la parte económica también. Entonces ahora les voy a colocar el video en los minutitos que nos quedan. Espero yo que hay... Vaya, aquí dice Kevin que depende si hay necesidad y eso lo que dice es muy cierto. La necesidad de muchas personas hace que con esas explotaciones o con esos tratos no importa. Yo gano poco, pero de ganar un poquito a no ganar nada, y eso que dice Kevin es muy cierto en muchos de los casos que se dieron y que todavía se siguen dando en nuestra realidad. Hay muchas personas que trabajan por un salario mínimo, ¿sí? Porque les paguen poco, pero no se pueden dar el taco de decir, bueno, pues entonces no trabajo, si no me pagan $1,500, no trabajo. ¿Cómo? O sea, no importa que le paguen poco y que las condiciones no sean favorables, pero en la medida de lo posible que hay una condición o una oportunidad de mejorar, pues la gente obviamente decide esas condiciones, decide el buscar una mejor oportunidad. Pero sí, Kevin, la necesidad fue un factor y es un factor determinante para poder soportar estas condiciones que no son muy buenas y que quizás pues pueden generar descontento, pero ni modo, ¿verdad? Así toca. Vale, vamos a ver, les voy a colocar el video y pongan atención. Si quieren anotar algo, lo pueden hacer. El romanticismo es un movimiento cultural que va a surgir en Alemania y en Inglaterra fundamentalmente a final del siglo XVIII y que se va a extender por toda Europa con diversas derivaciones, diversos nombres, diversas especializaciones, por así decirlo, durante todo el siglo XIX o durante casi todo el siglo XIX. Su principal característica es que es una reacción contra el excesivo formalismo del arte anterior, del arte del clasicismo. El arte del clasicismo, hay que recordar
que venía influido por los ideales de la Ilustración, esos ideales de iluminar al mundo, de iluminar a la humanidad, de quitar la venda de los ojos, y entonces era un arte que en general era muy didáctico, que pretendía ser comprendido sobre todo. Aunque las ideas políticas de la Ilustración van a seguir muy presentes en el ideario romántico, el arte resultante es muy distinto. Ese arte tan excesivamente formal, tan excesivamente pegado a las formas y a las convenciones, les resulta muy opresivo y van a estallar contra eso. Entonces, el romanticismo se va a caracterizar desde el punto de vista del arte en una búsqueda constante de la libertad, de la expresión personal, de la individualización, de que cada individuo exprese lo que le hace único frente al resto. Y de una búsqueda además de lo extraño, lo sorprendente, lo sobrenatural, lo que no se entiende, es decir, que lo que buscan es la emoción más que la comprensión. Desde el punto de vista histórico, hay que mencionar como contexto necesario para el romanticismo la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se origina en Inglaterra a finales del siglo XVIII, en la segunda mitad, y luego se va a extender por toda Europa. Va a suponer un cambio radical, un cambio brutal en casi todo. Hasta entonces, todas las relaciones comerciales y de producción se basaban en la manufactura, es decir, en lo que la gente hacía con las manos y vendía, digamos, o intercambiaba de una manera directa. Y el transporte se basaba en la tracción animal, es decir, la gente podía ir a los sitios o bien andando o bien montando en animales o en transportes tirados por animales. La revolución industrial va a cambiar todo eso de manera radical. El modo de producción va a cambiar, en vez de ese modo de producción artesano, de producción a mano, etc., se va a pasar a un modelo industrial, a un modelo de producción en fábricas. Gracias a la tecnología, fundamentalmente, hay que mencionar obligatoriamente la máquina de vapor, que va a suponer un cambio tremendo. Se van a producir muchísimos más bienes en muchísimo menos tiempo que antes y se va a poder transportar muchísimos más bienes a muchísimo más lejos de lo que se hacía antes, porque la máquina de vapor también se aplica al transporte con la aparición del ferrocarril y la extensión de las líneas férreas. Por lo tanto, el cambio es tremendo. Enormes cambios de movimientos de población que van a perder su modo de vida habitual en el campo con su trabajo manual, van a tener que desplazarse hacia las ciudades para trabajar en las nuevas fábricas, lo cual a su vez va a provocar nuevos cambios sociales, porque la manera en que trabajaban esta gente al principio eran unas condiciones en general muy duras, va a provocar el surgimiento de una conciencia de clase, movimientos políticos, movimientos de todo tipo, y es uno de los acontecimientos que no se pueden dejar de nombrar en un contexto histórico del romanticismo. Desde el punto de vista político, y haciendo un resumen muy general y a lo mejor un poco simplista, pero se podría decir que gran parte de lo que ocurre en Europa durante el siglo XIX son consecuencias más o menos cercanas, más o menos lejanas de la Revolución Francesa de 1789, tanto a favor como en contra. Es decir, va a haber movimientos revolucionarios que van a intentar imitar el movimiento francés, o bien movimientos políticos que van a intentar conseguir los mismos objetivos sin que se produzcan propiamente revoluciones, y lo contrario, es decir, va a haber movimientos del antiguo régimen, de los partidarios del antiguo régimen, porque todo vuelva a ser como antes, tanto en Francia como en el resto de Europa, sin que lleguen a conseguirlo. Es decir, estos ideales de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad, fraternidad, puede que no se instauren definitivamente en un momento en toda Europa, pero acaban entretejiéndose con el tejido político. Incluso las monarquías que se mantienen y que en teoría no están afectadas por las revoluciones ya no son monarquías absolutas, ni siquiera son despotismos ilustrados, en general se convierten en monarquías parlamentarias, con lo cual digamos que poco a poco la revolución va a ir triunfando, por decirlo de alguna manera. Es decir, van a ser más los logros de las ideas de la revolución que las de las ideas contrarrevolucionarias. Bien, chicos, ahí teníamos entonces, con ese video prácticamente terminamos, sintetizamos lo que hemos estudiado. Al inicio nos mencionan la parte de la ilustración y luego se detiene a hablar o a retomar un poco acerca de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Así que prácticamente con eso hemos concluido el tema del contexto. Ya la siguiente clase pues empezaríamos a desarrollar el tema del romanticismo como tal para ver cuáles fueron las características ya propiamente en el ámbito artístico y en el ámbito literario. Así que nos quedamos hasta acá el día de hoy
Les agradezco por haberse conectado. Espero que tengan una feliz tarde y éxitos mañana desde ya en su evaluación. Recuerden que va a ser en la plataforma del colegio a las 12. Con los que vengan de manera presencial, pues yo voy a venir al salón a traerlos, y los que están desde su casa se conectan directamente a la plataforma para hacer la evaluación. Así que feliz tarde para todos y cuídense, chicos. Gracias, señor. Adiós. Bueno, Gracias, señor. Feliz tarde. gracias igualmente, chicos. Bendiciones. Gracias, señor. Adiós, señor, gracias. Diego, hasta luego. Feliz tarde. Gracias, Evelyn, igualmente.